Buenas tardes, hermanas. Les mando un saludo y un abrazo fraternal desde aquí donde me encuentro a las hermanas que están en Oaxaca, en Yecapistla y en San Pedro, y también aquí en la Divina Trinidad. Por este medio, hermanas, seguimos compartiendo la palabra de Dios. Vamos a iniciar con una pequeña oración. Inclinamos nuestro rostro, hermanitas. Padre bendito del cielo, buenas tardes. Gracias te doy porque me das la oportunidad de compartir la palabra. Gracias te doy por la vida de mis hermanas. Gracias, Padre, porque aún en esta pandemia, Señor, tú no nos has dejado, has estado con nosotros y nos has dado lo necesario. Gracias también te doy porque tú, Señor, eres el único que nos provees y nos das es lo que nosotros necesitamos. Gracias, Padre, porque diste a tu Hijo único para que por medio de él tengamos salvación y vida eterna. Ahora, Padre, te pido que abras nuestros corazones para poder entender la palabra que tú hoy nos quieres decir y seamos esas cristianas que tú quieres que seamos, Padre. Gracias te doy porque tú, Señor, nos has dado todo. Todo esto te pido en nombre de mi Santísimo Señor Jesús. Amén. Bueno, hermanas, iniciamos nuestro tema. El tema que vamos a ver hoy es el amor, el camino más excelente. Sabemos nosotros de antemano que muchas veces decimos el amor, pero ¿realmente conocemos el amor? Muchas veces nosotros decimos querer a alguien, amar a alguien, o querer algo, o amar algo, pero ¿realmente lo amamos o amamos lo que decimos? Nosotros sabemos que hasta cuando conocemos a Dios, nosotros conocemos realmente el amor. ¿Por qué? Porque Dios nos va dando esa sabiduría para poder entender y Él nos va dando ese proceso. Nosotros durante nuestra vida como cristianos vamos aprendiendo ese amor, cómo amar a los demás y cómo hacer todas las cosas con amor como Él quiere que nosotros hagamos. Ahora, para iniciar, hermanas, nuestro tema, vamos a abrir nuestra Biblia en Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 31, que es nuestro texto base. Y la palabra de Dios dice así: procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. La palabra amar, hermanas, como ya les había comentado, es difícil de definir, porque nosotros decimos, amo la vida, amo a mi familia, amo lo que hago. Nos enamoramos y lamentablemente hay quienes pierden el amor o perdemos el amor. ¿Por qué? Porque realmente no entendemos lo que es el amor. Dice, los dones del Espíritu son expresiones de la gracia de Dios que se manifiestan su poder y sabiduría en la vida de todas las personas. En el texto base, hermanas, la palabra que resalta es procurar. Dice, la palabra procurar, según el contexto, esto no podría significar que los creyentes deban desear los dones más prominentes, ya que todo el capítulo se confronta a actos pecaminosos por parte de ellos, de los corintios. Desear un don por razones egoístas es erróneo, porque Dios en su soberanía es el único que los distribuye como el que quiere. Los corintios deseaban los dones más espectaculares y eso está mal hecho. Dice, el imperativo real es que dejaran de hacer eso y aprendieran el camino más excelente, el camino del amor, que el apóstol Pablo nos explica en el capítulo 13, que posteriormente lo vamos a ver. Dice, la palabra amar es difícil de entender y de definir. ¿Por qué? Porque muchas veces nos olvidamos de Dios, que es el verdadero amor, el significado de la palabra amor. Dice, según nuestro texto base, en su contexto nos habla de los dones espirituales, que son expresiones de la gracia de Dios, que se manifiestan su poder y su sabiduría en la vida de las personas.
y deben ser expresiones del amor que Dios nos tiene a los seres humanos. ¿Y cuál es ese amor más excelente? El amor agape. Se menciona en la primera de Corintios. Aquí, hermanas, como nosotros sabemos, existen 4 tipos de amor, pero hoy solo vamos a ver 2 para poder distinguir cuál es uno y cuál es el otro y aprender cuál es el amor verdadero que Dios quiere que nosotros mostremos. Vamos a abrir nuestra Biblia en Primera de Corintios, capítulo 13, del versículo 1 al 13. Y la palabra de Dios dice así: si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para que se queme y no tengo amor, de nada me sirve. El amor es sufrido, el amor es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas, y la ciencia acabará, porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos 3, pero el mayor de estos es el amor. Como ven, hermanas, aquí el apóstol nos explica cómo debe de ser el verdadero amor que Dios quiere que nosotros tengamos para con el prójimo. Dice, el amor es esencial en la administración de los dones conforme a la voluntad de Dios, de manera que sean de beneficio para nuestro prójimo y para las cosas que nosotros hacemos, y bendición a los demás, y a nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en la iglesia y donde quiera que nosotros nos encontremos, ya que no nada más en la casa podemos expresar ese amor, sino también en el trabajo, en la calle, hasta en el transporte público que nosotros venimos, podemos expresar ese amor. Dice, esto quiere decir que estaremos dispuestos a que Dios nos use y por consiguiente nos abriremos a la obra del Espíritu Santo y haremos aquello para lo cual Él nos escoja. El camino aún más excelente, el amor, es ese camino, porque sin él como fuerza motivadora, los dones no tienen sentido. Si nosotros, hermanas, no tenemos ese motivo que es Dios y no tenemos esa fuerza para nosotros poder amar y sentir ese amor por lo que nosotros hacemos y por el prójimo, pues nosotros no, de nada sirve, no tendría sentido. ¿Por qué? Porque nada más lo vamos a hacer, nada más por hacer las cosas. Entonces nosotros tenemos que sentir ese amor primero aquí en nuestro corazón para poderlo expresar a los demás. Los dones del Espíritu se pueden convertir en una fuente de orgullo, simplemente porque yo quiero mi impulso.
lo hago porque, por ejemplo, yo quiero ayudar a un hermano, pero no lo hago porque realmente estoy sintiendo ese amor, ni estoy sintiendo ese compromiso, a lo mejor porque es un hermano en la fe, simplemente para que digan que yo sí puedo ayudarlo. Entonces eso ya me convierte en una persona orgullosa. No, nosotros debemos evitar esto. Nosotros debemos de estar seguros de que ese amor sea motivado por Dios, sea realmente ese amor expresado porque lo sentimos de aquí para adentro y porque realmente nosotros estamos compartiendo ese dolor, esa necesidad con el hermano. Dice, es de suma importancia, hermanas, distinguir las dos palabras que en este caso Jesús ocupa en el Evangelio de Juan, en el capítulo 21, del versículo 15 al 19, donde aquí él le pregunta al apóstol Pedro. Para esto vamos a abrir las Sagradas Escrituras, hermanas, y vamos a leerlo. La palabra de Dios dice así: cuando hubieran comido, Jesús dijo: Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Le respondió: sí, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. De cierto te digo, cuando eras más joven, te ceñías e ibas a donde tú querías. Cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Esto dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió: sígueme. Como ustedes ven, hermanas, aquí en las primeras dos palabras, dos primeras preguntas que Jesús utiliza cuando le habla al apóstol Pedro y le dice: ¿me amas? Aquí aluden a un compromiso total. Dice, y la tercera es fileo. La tercera pregunta de ¿me amas? Jesús, la palabra empleada por Pedro en sus respuestas filos, que significa algo menos que devoción total. Dice, y dando así a entender que cuestionaba e incluso ese nivel de amor que Pedro se consideró honesto y humilde al afirmar. Pedro contestó aquí con filos, que confirmaba su amor por Jesús, aunque no necesariamente su compromiso total. Esto no se debía a que vacilara en expresar esa clase de amor más grande que sentía, sino que había sido desobediente y había negado al Señor Jesús en el pasado. ¿Se acuerdan que lo había negado 3 veces? Ahí todavía el apóstol Pedro no entendía realmente ese amor que Dios quería. Por eso Dios permitió la prueba en ese momento. La tercera respuesta de Pedro es fileo. Fileo, esto significa que el amor agape es amar abnegadamente hasta el punto de estar dispuesto al sacrificio, como lo vemos como fundamento, lo que Dios hizo por nosotros. Y para esto vamos a leer en el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 16. Y la palabra de Dios dice así: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna.
Este es un ejemplo, hermanas, de un amor incondicional que Dios mostró para con nosotros al dar su vida, al dar a su Hijo único y por medio de él para nosotros obtener salvación y vida eterna. Y el amor fileo significa ser amigo o tener el mismo interés que otra persona. Y como fundamento vamos a abrir ahí mismo en el Evangelio de Juan, capítulo 12, versículo 25. Y la palabra dice así: el que ama su vida la perderá, y el que la aborrece su vida en este mundo para vida eterna la guardará. Dice, a base de un deseo dividido de preservarla con el olvido del verdadero propósito de vivir, se encuentra con la reprobación del Señor. Lo contrario de amar la vida, aquí vamos a encontrar algo diferente, a otro punto de vista, pero no el significado diferente. En la primera carta de Pedro, capítulo 3, versículo 10, y dice, porque el que quiere amar la vida y ver los días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Este es un ejemplo, hermanas, de un amor agape, ¿sí? Donde nos enseña donde nos enseña Dios a amar realmente la vida, donde nos dice que debemos de perder la vida, esa vida anterior que nosotros tenemos. El amor solo puede conocerse por las acciones que provoca. ¿Cuáles son esas acciones que provoca? Nuestro expresar, nuestro decir y nuestro hacer con los hermanos, con el prójimo, con todas las cosas que nosotros hacemos. Cuando nosotros expresamos realmente ese amor, porque muchas veces decimos, yo te quiero, yo te amo, pero eso no es suficiente, sino nosotros debemos de expresarlo con acciones, el hacer. Para esto vamos a leer Gálatas, capítulo 5, versículo 22 y 23. Y la palabra de Dios dice así: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Como ustedes ven, estos son los frutos del Espíritu Santo. Nosotros debemos de expresar esas acciones con esto, con amor, con gozo, con paz, con paciencia. Con todos estos puntos nosotros debemos de tomar en cuenta cuando nosotros realmente expresamos. Y si nosotros llegamos a expresar estos puntos es porque realmente hemos conocido y estamos conociendo el amor que Dios quiere. Y estos solamente pueden ser pues frutos del Espíritu Santo. Si practicamos el amor al estilo de Dios, no seremos arrogantes ni centrados en nosotros mismos, sino comprenderemos a nuestro prójimo. ¿Por qué? Porque Dios nos mostró también, cuando Jesús vino a esta tierra, nos mostró realmente esa humildad que nosotros debemos tener. Y si Él, siendo Dios, obedeció aquí a todos en la tierra y Él no rezongó ni dijo nada en contra, ni mucho menos, ¿por qué nosotros lo vamos a hacer? ¿No? Entonces nosotros debemos de aprender un poquito de esa humildad que Él nos vino a mostrar aquí en la tierra para con el prójimo. El amor que se asemeja al de Dios nos lleva a una conducta recta, servicial en nuestras relaciones con las personas. Como ya les había dicho, ¿no? Nosotros debemos tener esa conducta realmente que Dios quiere, recta. ¿Para qué? Para que nosotros podamos ser serviciales y decir realmente que nosotros le servimos a Dios. Porque si nosotros decimos, yo le sirvo a Dios, pero no le sirvo al prójimo, entonces pues estaría yo mal, hermanas. Entonces nosotros tenemos que ser serviciales y humildes. Aquellos que nos exasperan nos ayuda a perdonar
y a no guardar rencor hacia los demás. Nosotros tenemos que aprender a no guardar rencor. ¿Por qué? Porque si no nosotros nos vamos dañando y nos vamos haciendo daño, y eso pues nos enferma. Entonces no quiere eso Dios. ¿Por qué? Porque como nosotros ya sabemos, nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Entonces tenemos que cuidarlo. El amor se alegra en la verdad. Cuando nosotros expresamos el verdadero amor, pues se alegra, ¿no? También nosotros nos gozamos de ese amor que Dios nos da y que nosotros lo podemos expresar. El amor que viene de Dios permite que soportemos todo en nuestra vida, así como también en las tribulaciones, porque Él las permite. Por eso nosotros debemos de soportar lo que venga, ¿no? En las tribulaciones. Nosotros debemos ser agradecidos cuando nos va bien y cuando también tenemos tribulaciones. Así que hermanas, nos debemos de esforzar para seguir creciendo en estas expresiones de amor, de manera que pueda crecer nuestra relación con Dios y con los demás hasta llegar a ese varón perfecto que Dios quiere que seamos y que nos asemejemos más a Jesús. El amor puede conocerse a base de las acciones, como ya les había comentado, que provoca. Dice, el amor de Dios se ve en la dádiva de su Hijo. Vamos a leer en la primera carta de Juan, capítulo 4, versículo 9 y 10. Y la palabra de Dios dice así: en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Dice, pero es evidente, hermanas, que no se trata de un amor basado en la complacencia ni afecto. Esto es, no fue causado por ninguna excelencia en sus objetos escogidos, sino en el amor que Dios nos mostró. Vamos a ver Romanos 5:8. Dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Aquí nosotros vemos, hermanas, que aún y con toda la vida que nosotros llevábamos, Jesús, Él no toma en cuenta nuestros pecados. Si nosotros nos arrepentimos y le pedimos perdón de corazón, Él ya lo lleva todo al olvido y ya se olvida, y a partir de ese momento en adelante ya Él nos perdona y nos da otra nueva vida. El amor, dice, el amor tuvo su perfecta expresión entre los hombres en el Señor Jesucristo, y un ejemplo de expresión de amor perfecto lo vamos a encontrar en Efesios capítulo 2, versículo 4. Y la palabra de Dios dice así: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó. Aquí, como nosotros sabemos, Dios es rico en misericordia, como su palabra lo dice, pero por su gran amor inexplicable, Él nos amó tanto que nos perdonó todos nuestros pecados. Vamos a ver también ahí mismo en Efesios capítulo 3, versículo 19, y la palabra de Dios dice así: y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Nosotros, Él nos expresa ese amor y nos da todo para que nosotros tengamos esa plenitud que Dios nos da, para que seamos llenos de amor y para nosotros poderlo expresar y darlo a nuestros hermanos. Ahí mismo vamos a leer en el capítulo 5, versículo 2, dice: y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Aquí, hermanos, es otro ejemplo de amor agape que Dios nos muestra y que Dios nos da para nosotros, que es el sacrificio de su Hijo, ¿sí? En olor fragante. Así nosotros debemos de tratar de dar ese amor
al prójimo para que nosotros seamos agradables y tener ese olor fragante ante Dios y que Él nos siga amando como nosotros realmente queremos, ¿sí, hermanas? Entonces nosotros vamos a expresar ese tipo de amor. Dice, el amor cristiano es el fruto de su espíritu. Y como ustedes saben, ya mencionamos hace rato los frutos del espíritu, que es paz, gozo, amor, benignidad, todo eso. Nosotros, el cristiano, debemos de expresar ese tipo de amor. ¿Por qué? Porque Dios nos enseña a darlo. El amor cristiano tiene a Dios como su principal objeto y se expresa ante todo en una implícita obediencia a sus mandamientos. Para esto vamos a ver en el Evangelio de Juan, capítulo 14, que nos dice la palabra de Dios. Y dice, si amáis, guardad mis mandamientos. ¿Qué nos quiere decir aquí? Si nosotros realmente amamos a Dios, nosotros debemos guardar sus mandamientos y debemos de obedecerle. Otro ejemplo es ahí mismo en el Evangelio de Juan, en el capítulo 21, versículo 23, y la palabra de Dios, en el capítulo 14, versículo 21, dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Aquí, hermanas, igual nos dice que nosotros debemos guardar los mandamientos, y si nosotros guardamos sus mandamientos, también el Padre que está en el cielo, Él nos amará, ¿sí? Y Él se manifestará en nosotros. Otro ejemplo, hermanas, vamos a ver en la primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 5. Y la palabra de Dios dice así. Pero el que guarda su palabra, en verdaderamente el amor de Dios sea perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. Aquí está hablando Dios nos está diciendo, ¿no? Que nosotros, que realmente debemos guardar su palabra. Vamos a ver otro ejemplo en la segunda carta de Juan, en el versículo 6. Y la palabra de Dios dice así. Dice, y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Este es el mandamiento, que andéis en amor, como nosotros habéis oído desde el principio. Aquí, hermanas, como dice aquí la palabra de Dios, nosotros hemos oído desde el principio. Cuando, no sé si se acuerdan cuando, por ejemplo, nos fueron a dar la palabra de Dios y nos decían, Dios te ama, Dios te ama. Y sí, efectivamente, esa fue la primera palabra que nosotros escuchamos. Entonces aquí dice, ¿no? Que nosotros lo escuchamos desde el principio, ¿no? Habéis oído que Dios nos ama, así nosotros, con ese mismo amor que Dios nos mostró, así nosotros debemos continuar amando, ¿no? A nuestro prójimo y ir aprendiendo cada día más a amar a nuestros semejantes. Y así como también nosotros debemos aprender a discernir ese amor que Dios quiere. Pero ¿cómo? Guardando sus mandamientos, guardando sus estatutos y caminar en ese camino, ¿no? Que vamos hacia Él y nuestra meta que al final pues es estar con Él allá en el cielo. El amor cristiano, sea que se ejercite hacia los hermanos o hacia los hombres en general, no es un impulso que provenga de los sentimientos, no siempre concuerda con la general inclinación de los sentimientos, ni se derrama solo sobre aquellos con los que se descubre una cierta afinidad. No, aquí nosotros debemos de derramar
ese amor con todos, hasta con nuestros enemigos. El amor busca el bien de todos, no busca el mal de nadie. Para esto vamos a leer Romanos capítulo 15, versículo 2. Y la palabra de Dios dice así: cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. Aquí la palabra de Dios nos dice que debemos de agradar al prójimo. ¿Y cómo? Haciendo el bien. Dice, el amor busca la oportunidad de hacer el bien a los demás y mayormente a los de la familia de la fe. Para eso vamos a leer Gálatas, versículo 6, capítulo 10. Y dice así: así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Aquí nos está diciendo, hermanas, que a los primeros que nosotros debemos de hacer el bien es a los de la familia de la fe, a los de la iglesia. Y después, eso no quiere decir que nada más a los hermanos, sino a todos en general, pero dando prioridad a los hermanos. ¿Por qué? Porque somos una sola familia, formamos un solo cuerpo, que es Cristo Jesús. Por tanto, hermanas, el amor es el camino más excelente para servir al Señor y para relacionarse con los demás. Y este debe ser sacrificial, o sea, agape. Nosotros debemos de aprender ese amor que Dios quiere. No nada más de decir, sí te quiero, pero no te ayudo, o sí te quiero y te estoy viendo en problemas y no te ayudo. No, sino realmente darte algo que yo me sacrifique, algo que realmente yo lo sienta, que realmente yo demuestre ese amor por ti como mi prójimo, como mi hermano, como mi hermana de la fe. Así nosotros debemos de dar ese amor, y ese amor es el que Dios quiere, y es ese amor excelente. Dice, pero espero, hermanas, que este amor que nosotros, Dios nos acaba de dar esta palabra, aprendamos y sepamos que es la vida que Dios quiere, que nosotros aprendamos y debamos compartir con nuestros hermanos. Dice, porque el amor es el fundamento de todos los mandamientos de Dios, y eso Él quiere que nosotros aprendamos. Y como ustedes saben, hermanas, cuanto más amamos, más nos vamos a hacer semejantes a Dios, a ese varón perfecto que Dios quiere que seamos. Si nosotros amamos a Dios y al prójimo con sinceridad y con todas nuestras fuerzas, realmente Dios nos espera con un premio, ¿sí? Que nosotros ya sabemos, la vida eterna. Dice, hacer el bien es sentir la bendición y los sentimientos puros. Dice, el amor es ser como Jesucristo, como supo Él cuándo hacerlo, cuando Jesús supo cuándo confrontar, cuándo perdonar, sanar y enseñar. Así nosotros debemos de tomar en cuenta estos 4 puntos, cuando nosotros debemos saber y tomarlo en cuenta para que Dios seamos agradables ante sus ojos y realmente seamos esos cristianos y cristianas que Dios quiere que seamos. Por eso, hermanas, yo las invito para que nosotros sigamos adelante y tengamos ese amor que Dios quiere que nosotros seamos, y para edificación de nosotras y para gloria y honra de nuestro Señor Jesús. Nos vemos, hermanas, en la próxima, y que Dios les bendiga.